latinos. Bueno, muchas gracias. Por lo menos lo hemos intentado, ¿no? Pero esa vuelta me hizo empezar a entender la Numancia como una gran tragedia griega. Y entonces empecé a darme cuenta de que los personajes simbólicos de la Numancia son el coro. Con nuestro gran amigo y estudioso Alfredo Hermenegildo, las discusiones de Canadá a España y de España a Canadá eran constantes, y decía, te falta un coro, y yo le añadía inmediatamente cuál era el coro que era, y así nos ocurrió que efectivamente faltaba un coro, pero todos los numantinos tienen nombre propio, menos dos, que se llaman Numantino I y Numantino II, y que ven la tragedia de Numancia desde fuera. Cuando ahora la ha puesto Juan Carlos Pérez de la Fuente, y yo en el propio escenario, después del estreno, hablaba con nuestros queridos adaptadores y le preguntaba por qué había desaparecido el componente religioso de la Numancia, que para mí era fundamental, porque si no tienes hado trágico, no hay tragedia. Si el pueblo no sabe que tiene que matarse y que no hay otra solución que matarse, la tragedia no existe. Si le quitamos los personajes alegóricos, se nos convierte en un gran melodrama. Sale la madre que da a amamantar al pecho, tú lloras, te pones horroroso, ves la pareja que se quiere casar y que también muere, es decir, es un gran melodrama. Pero en el momento que le añades estos personajes como la fama, España, el río Duero, que contemplan desde fuera lo que está ocurriendo, es decir, aquello tiene otro significado distinto. Entonces, para mí la gran preocupación de Numancia era cómo poder contarle al público esto, porque no le puedes dar un folleto explicativo, oiga, que esto es un parodos y que no, tienes que decirle de alguna manera esto. Y fue separando los espacios. Los personajes alegóricos salían en un espacio absolutamente distinto. El río Duero salía, como es lógico, bordeando aquello, porque imaginaros vosotros, los que no conocéis la Numancia, que de pronto Cervantes va y te dice, sale el río Duero acompañado de 3 afluentes y habla. Claro. Primero, ¿cómo vistes al río Duero? Es decir, había una serie de cosas que eran tremendamente difíciles. Y yo ya también había estudiado un poco las puestas en escenas de anteriores de Numancia, desde la de Alberti, tan furibundamente, digamos, antifascista en España, al cambio que dio cuando se la representa en Buenos Aires, donde los figurines ya son absolutamente idealizados, es decir, no tiene nada que ver con la Guerra Civil Española, a la de Barró, es decir, hay muchísimos antecedentes. Y entonces lo que pensamos es que no había que darle al público masticado nada, que lo único que había que hacer era coger la Numancia y expresarla tal como yo pienso que Cervantes la concibió, como esa gran tragedia, como esa última gran tragedia griega, que en este caso es de Cervantes. Y lo único que sí hicimos fue quitarle las falditas a los romanos, porque no hay nada más ridículo que un señor con falditas en el Si escenario. te llega a pillar tamaño. Sí, bueno. Y simplemente ese fue el trabajo, y sobre todo porque empezamos a investigar no solamente el texto de Cervantes, empezamos a investigar el mundo numantino. Tanto es así que publicamos conjuntamente con el programa un estudio sobre el mundo numantino, y nos dimos cuenta de que no era un mundo bárbaro en absoluto, que los romanos copiaron las espadas numantinas, porque entonces España se suponía que era un bosque. Los numantinos tenían espadas cortas, los romanos espadas largas. Cuando los romanos sacaban la espada ya estaban muertos. Es decir, porque los otros hacían escaramuzas, era una guerra de guerrillas. Todas estas cosas fuimos descubriéndolas poco a poco. Vimos los instrumentos musicales de barro, trompas de barro. Es decir, nos dimos cuenta de las joyas, y entonces nos dimos cuenta de que había todo un mundo perfectamente, es decir, era cabeza del mundo de la región arébaca. Y que esto significaba que una cultura venía a ser absorbida por otra. Yo me acuerdo que en una entrevista tuya del País, que conservo perfectamente, definimos muy bien cómo que era el gran canto a la libertad. Antes de perder la libertad, pierdo la vida. Y eso es el sentido. Lo cual yo creo que, fíjate, está incluso hasta en la dicotomía del nombre de Numancia. Es decir, la tragedia de Numancia, la comedia del cerco de Numancia. Ahí ya hay dos vertientes por la que ir. ¿Qué es más importante? ¿El sufrimiento de los numantinos, causados por sí mismos, o el cerco en sí? Y cómo afrontas una cosa u otra es, efectivamente, Felipe, yo creo que un texto abierto,
pero que hay que entender. Digo, a mí me chocó esta última puesta en escena, siendo muy bonita en cuanto a lo estético, porque la confusión se aumentaba. Esas dos España que sacaba Juan Carlos Pérez de la Fuente, reuniendo varios de los personajes estos, yo creo que entorpecían, no lo sé, porque ya al conocer muy bien la Numancia no eres objetivo en absoluto, ¿no? Pero eso era lo que a mí me interesaba más, y yo creo que la Numancia es una gran obra de teatro. Ahora hay que entenderla como esa tragedia, y si no, es muy difícil. Bueno, lo que queda claro es que a Cervantes cuesta entenderle cuando se trata de abordarle desde el punto de vista de sus textos dramáticos. Que es un genio, está clarísimo, también lo es García Márquez, Vargas Llosa, Cela. Estoy recordando simplemente nombres que se han pegado unas leñes cada vez que han querido escribir teatro y que han deseado muchísimo, esto lo han dicho ellos mismos, poder hacer teatro, y de hecho Vargas Llosa creo que tiene 5 o 6 textos que se han podido ver en pie estos 2 últimos años, al margen del que hizo Narros hace 20 y tantos años. De García Márquez hubo un texto que él mismo rompió, el de Cela no lo rompió, lo compró Esperanza Aguirre por una millonada y está escondido en un cajón de la Comunidad de Madrid. Yo lo leí, me lo pasaron, y que siga en un cajón de la Comunidad de Madrid muchos años, y que no hace falta, en todo caso, que salga para que lo puedan ver estudiosos, investigadores como tantos que estáis aquí, pero no para poner en escena. Y es verdad, se puede ser un genio, pero el teatro implica otros matices, otras cosas, y el teatro es algo que a través de Cervantes cuesta mucho. Como me imagino que le costó ese viaje del Parnaso a Eduardo Vasco, y no solo el viaje del Parnaso, antes de llegar a la Compañía Nacional y después, mientras estuvo todos esos años en la Compañía Nacional, él intentó por activa y por pasiva poner varias veces en pie a Cervantes. Y sospecho que si no lo puso más, no lo encargó más y no lo llevó él a escena más, por algo será. Ese será, ya lo estás contando. Hola. Bueno, todo empieza y acaba en el mismo sitio. Nosotros vivimos en España. Este es un país en el que se lee el Quijote a pesar de España. En el que te encuentras que la mayor parte de la gente no ha leído ni eso del Quijote. Es decir, este es un país de ignorantes, absolutamente. En este país de ignorantes lo que ocurre habitualmente es que los imbéciles de nuestros políticos aparecen con lo de los centenarios, por ejemplo. A mí me llaman, yo acababa de entrar, de hecho en la primera reunión que tuve me dijeron, tienes que hacer un Quijote, y dije, no voy a hacer un Quijote, no quiero hacer un Quijote. Pues tienes que hacer cosas de Cervantes. Ah, bueno, eso sí. Bien, haz algunas cosas de Cervantes. Unas cosas de Cervantes. Vale. Vamos a ver. Repaso las comedias. Yo tenía ya una opinión de las comedias. Las comedias son un espanto. La mayor parte del teatro de Cervantes, exceptuando los entremeses, que es un material muy interesante, no se leería si no fuera de Cervantes. Así de imbéciles somos en este país. De repente leemos el teatro de Cervantes como si fuese Shakespeare, por amor de Dios. Es como comparar el centenario shakespeariano con el centenario de Cervantes. Qué ridículo. La cuestión es ¿por qué nos puede interesar Cervantes? El primer impulso fue volver a las comedias. Yo llevaba mucho tiempo hablando con Yolanda Pallini de La Entretenida, pusimos en marcha el proyecto con Elena, porque la conseguí seducir en este aspecto. Encontró algo interesante en la función, para nosotros era de lo más rescatable,
y ella cogió el toro por los cuernos, se atrevió y hizo un montaje de un texto muy imperfecto, tan imperfecto como otros de otros autores, pero el caso es que este era de Cervantes. Pero yo creía que había que hacer una comedia. Creo también que las comedias había que ponerlas como en un laboratorio, para ver, como dice Felipe, si en esos textos tan abiertos los directores ahora pueden encontrar la manera de deconstruirlos o de entrar dramatúrgicamente por otros sitios, pero el caso es que sigue siendo muy complicado. Para más Inri llegó aquel año la Compañía Nacional con un Urdimalas y la gente decía, ¿ves cómo se puede hacer Urdimalas? Y tú pensabas, pero si no sabes inglés, imbécil. No te has enterado de nada, lo han hecho a fragmentos, no han hecho la comedia, en fin, estas cosas que pasan habitualmente. Pero a mí me seducía de mucho tiempo atrás El viaje del Parnaso, porque probablemente es de los textos más sinceros de Cervantes, más divertidos también, más enloquecidos, y bueno, y también lo que pasa con la poesía es que te compensa de lo que viene después, que es la nada. Es decir, es un viaje para tratar de entrar en ese Parnaso literario en el que va a seguir siendo alguien después de morir. Es decir, Cervantes tiene un vértigo con la posteridad tremendo. Yo creo que es una gran constante en su obra, pero en Viaje en el Parnaso lo llega